Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y mi compañero Arturo López, nuevamente como cada semana en HT. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, José, ¿y tú cómo estás? Bienvenidos a todos. Otro episodio, otra semana de Hablemos de Trading. Yo creo que sería el episodio, saldría ya para, para el primer día del año, o sea, del 2023, si no me equivoco. Es correcto. Feliz año para todas las personas que nos escuchan. Feliz año Sí. para esas personas que están siempre pendientes del contenido que hacemos y que compartimos por esta y por todas las plataformas digitales. Y aprovechamos para recordarles dónde estamos. Nos pueden conseguir en Instagram como @hablemos.de.trading. Nos podemos seguir en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico correo.ht@email.com, nuestro canal de YouTube, Hablemos de Trading. En el perfil de Instagram pueden conseguir un link donde salen todas nuestras plataformas digitales, sale el link para suscribirse al newsletter, eh, que esta semana no salió por un tema de mercados muy poco volumen, un día menos de trading. Se habla de lo que se llama el efecto navideño, que es que a estos últimos días la gente se va de vacaciones, cae el volumen, entonces no había mucho material ahí, pero a partir de la semana que viene sale el primer boletín del año 2023 con, bueno, con un poquito más de contenido sobre lo que creemos que pudiera pasar a nivel de commodities con lo principal, petróleo y Bitcoin para el año. Súper contentos con este episodio. Este vendría siendo el último episodio del seriado que hemos tratado de compartir con ustedes, que es de estrategias para day trading. Como dijimos en el episodio anterior, en los últimos dos episodios, son estrategias que son relativamente sencillas de aplicar, que las compartimos porque consideramos que son estrategias que pueden, en base a la premisa que vamos a compartir, entender qué da una entrada, qué da una salida, cuál es el stop, cuál es el target. Y a partir de esto y todo lo que hemos hablado en los más de 100 episodios que lleva este podcast, ustedes puedan añadirle cada uno su toque personal a esta estrategia, y así hacer la suya. Y si es posible, como son tres estrategias totalmente distintas, si les gusta, si les llama la atención, bueno, a lo mejor me enfoco en la de hoy, me enfoco en la que hablamos sobre hace 2 semanas. De esa forma, darle, porque al final del día lo hemos dicho muchas veces, el trading termina siendo algo bastante personal. Y si tú no te sientes cómodo con la estrategia, no te va a funcionar. Si no te sientes cómodo con cómo estás llevando tu trading, no te va a funcionar. Lo que haga yo, así me funciona. Entonces, bueno, es una forma de nosotros compartir con ustedes, ya entendiendo que el que nos escucha desde el inicio ya tiene muy claro una base de análisis técnico o tiene bastante claro un análisis de riesgo y puede ya empezar a operar con esto, siempre entendiendo que esto va desde un contenido educativo y no representa recomendación de inversión. O sea, Arturo, cuéntanos un poquito de la estrategia de hoy y si quieres yo la voy elaborando, pero por lo menos la base. Sí, no, sí. O sea, genial porque esta última estrategia quizás es un poquito más, o sea, igual es simple, igual es fácil de entender el concepto detrás de la estrategia, pero de las que hemos enseñado, de las últimas dos, yo diría, y creo que es algo, es algo bastante personal, es un poquito más complicada de entender el indicador que vamos a utilizar. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar quizás al principio del episodio, justamente para que se entienda y sepan cuál es el razonamiento detrás de ese indicador, para que lo sepan utilizar y no sea tener el indicador por tener el indicador. Que al final, ya uno conociendo eso, bueno, lo que vas a hacer es ver la señal que te va a indicar el indicador, pero es importante saber por qué lo estás utilizando, cuál es la importancia que tiene, o sea, por qué lo estás aplicando. Eso es como lo importante. Vamos a hacer, o sea, o sea, el episodio de hoy va a ser todo en torno al VWAP, que es un indicador que se utiliza mucho. La verdad que hay casi todos los indicadores, hay muchos indicadores que se utilizan bastante, pero yo creo que el VWAP se ha puesto, yo creo que se ha puesto como no, yo sé que decir de moda es como, está mal, pero lo he escuchado mucho en este último tiempo, porque de los más comunes, de los que más hemos escuchado, de los que más se utilizan, siempre han estado el MACD, el RSI, y el VWAP ha agarrado fuerza y ha agarrado auge sobre todo por las estrategias que se hacen a partir de ella, o por la utilidad que le puedes conseguir al indicador. Entonces, bueno, yo creo que con eso, con esa introducción, háblanos, José, un poco sobre el VWAP, de qué es el VWAP, qué se esconde tras ese indicador. Bueno, sí, yo creo que como bien dices, tiene ya un rato sonando.
y se ha popularizado un poco, pero hace 4, 5, 6 años cuando nadie hablaba de él, yo lo veía porque sigo a traders institucionales que trabajan en instituciones en fondos grandes y siempre ha sido el indicador por excelencia para ellos, para su day trading. Y es que la estrategia de hoy no solamente es day trading y no solamente, sino que lo que queremos especificar es que el VWAP, como está planteado hoy, es un instrumento o un indicador que se usa solamente para day trading. Hay otro tipo de VWAP que se usa para cálculos en gráficas diarias, pero el de hoy es meramente para day trading. ¿Y por qué? Bueno, el VWAP no es más que una media móvil, eso es lo primero que tenemos que visualizar, es una media móvil, pero que además le ha sido incluido volumen. Como ustedes habrán visto en los episodios donde hablamos sobre indicadores, hablamos sobre media móviles, entenderán que una media móvil de 10 periodos, lo que hace es tomar el precio de cierre durante cada uno de esas 10 velas y lo divide entre 10 y así le va dando un promedio y así le va dando un precio que hace unos puntos que terminan siendo una línea. Así se forma un indicador de media móvil. El indicador de VWAP en este caso es precio relacionado al volumen. ¿Por qué? Porque en teoría nos va a dar el precio promedio que ha sido pagado por un activo en un tiempo dado dependiendo del volumen. Digamos que tenemos 10 acciones o 100 acciones que fueron vendidas en el transcurso de una hora a diferentes precios. Bueno, el VWAP lo que va a hacer es la representación gráfica de cuál fue el precio promedio pagado durante ese momento. Entonces, yo voy a compartir pantalla solamente para empezar explicando y que se vea a nivel gráfico cómo funciona el VWAP. Sí. Ahí se está bien. Ok, tenemos aquí una gráfica de AMD. El VWAP, por eso decíamos que es un instrumento o un indicador que lo vamos a usar solamente para day trading, porque el VWAP como tal, a diferencia de otros indicadores, no va a tener continuidad día tras día, sino que cada mañana, por lo menos a nivel de acciones, él se resetea. ¿Y por qué se resetea? Porque el cálculo comienza y termina cada día. El VWAP a final del día siempre va a tender a estabilizarse y estará totalmente aplanado, por así decirlo. eh, lo que hace que el indicador tenga mayor poder, por lo menos desde el inicio del día de trading hasta eso de las 2 3 de la tarde. Ya operar el VWAP a las 3:30, a las 4 de la tarde, ya es un poco difícil porque ya le está aplanado. ¿Cómo funciona el VWAP? En esta vela que vemos aquí, una vela de 5 minutos, el precio abre, ¿no? Comienza el día de trading. El precio se mueve, tiene volatilidad. En teoría, el VWAP, en este momento en que la gráfica tiene un precio, que tengo en pantalla, de $63.3, lo que está diciendo es que el precio promedio que ha pagado la gente ese día, hasta ese momento, por este activo, AMD, ha sido de 63.55, pero el precio actual viene en torno a los 63.3. Lo que quiere decir es que cada vez que el precio esté por debajo del VWAP, en teoría, significaría que está económico, porque está más barato del precio que ha sido pagado durante el día por los otros que ya lo compraron. Entonces, en teoría, si tú eres un trader o un inversionista y tú estás buscando el mejor punto de entrada, en teoría, si lo compras por debajo del VWAP, estás comprando económico. Si lo compras por encima del VWAP, estás pagando lo más caro. Porque dice, si lo compro, si el precio promedio del día, ahora me muevo de punto y ahora estoy en lo que es las 10:20 de la mañana, en un precio en que en el momento está en 6.9, el VWAP está perdón, en 63.9, el VWAP está en 63.54. Quiere decir que si tú lo compras en 63.9, estás comprando lo más caro que lo que ha sido pagado en promedio el resto del día. Más o menos en torno a eso va el VWAP. No sé si se entendió bien la explicación. No, sí, sí se entiende perfecto. Ahora, o sea, ¿cómo buscas dentro del TradingView el VWAP y cómo te aparece predeterminado? Porque sé que cuando lo buscas, él te aparece con un montón o sea, te aparecen otros elementos, te aparecen como líneas superiores, líneas inferiores. Entonces, o sea, cuando la gente se vaya a meter en el indicador, ¿qué tiene que omitir o qué tendría que, no personalizar, sino qué tendría que eliminar para dejarlo tan limpio como lo pusiste tú actualmente? Mira, se van a ir indicadores, y está excelente la pregunta porque la gente se va a ir a TradingView, va a poner el indicador y se va a dar cuenta, mira, pero es que no me está saliendo igual que a los muchachos, ¿qué está pasando? Mejor me retiro y se acaba mi carrera de trading. Te vas a indicadores y vas a escribir en la barra de búsqueda BWAP, VWAP, que
lo que significa es esto, volume, weight, básicamente volumen con peso, es como un promedio ponderado de volumen y precio. Y le vas a dar al primero, yo lo tengo aquí en favoritos de una vez. Este es el indicador que viene de facto en TradingView, pero él viene con una banda por encima y uno por debajo, que lo que hace es decirte más o menos, para los que conocen un poquito de desviaciones estándar, en estadística lo que te hace, lo que te está diciendo es cuál es la desviación estándar, la número uno hacia arriba, o un sigma hacia arriba y un menos un sigma. Esto realmente a nivel de, esto es como para que lo quiera combinar con una banda Bollinger, algo así, pero realmente para efectos de la estrategia y para cómo se usa esta estrategia en general, como yo he visto que la usan traders de por lo menos SBM Capital en Nueva York, la usan sin eso, la usan simplemente la línea principal. Entonces se van a ir aquí en configuraciones del VWAP, le van a quitar las bandas y va a quedar ella totalmente sencilla, simplemente la banda original de VWAP o la línea original de VWAP. Hay que entender que el VWAP va a tener para esta estrategia tres consideraciones básicas. La primera va a ser una consolidación en torno al VWAP. Quiere decir que el precio, a diferencia de otros puntos en los que vemos que está muy por encima o muy por debajo, el precio va a estar consolidando en muy cerquita, muy siempre pegado al VWAP durante por lo menos esa primera media hora, 2 horas de trading. La segunda consideración va a ser un VWAP relativamente estático con un precio que está consolidando por encima, muy por encima del VWAP, lo cual indicaría en teoría de que el precio pagado al momento está siendo mucho más que el precio promedio, lo cual a nivel de teoría nos dice, bueno, pero si hay mucha gente pagándolo por encima del precio promedio, eventualmente, que esa es la teoría de la base fundamental de por qué la estrategia, se dice que esta es una estrategia de la banda elástica porque en teoría el precio siempre va a cerrar el día muy cercano o siempre va a tender a volver al VWAP. Y la tercera consideración es un precio consolidando muy por debajo o por debajo del VWAP, donde nosotros busquemos esa consolidación para eventualmente usar el VWAP como target. Entonces, vuelvo. La primera consideración, consolidando cercano al VWAP. Ahí vamos, ahorita lo vamos a ver, Arturo nos va a ayudar en eso, cómo podemos encontrar targets cercanos con soporte y resistencia cuando consolidamos cerca al VWAP. Una segunda consideración, cuando estamos por encima del VWAP, consolidamos y buscamos shortearlo para llegar al VWAP como target. Y una tercera donde el precio consolida por debajo y buscamos comprar al long con un target en VWAP. Esas serán las tres consideraciones del día de hoy. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quieres que comencemos con la primera consideración, Arturo? Sí, claro, sí, sí, por supuesto, sí. Yo lo que quería acotar sobre el tema del VWAP es que, o sea, lo importante o lo relevante que es un indicador que puede unir precio y volumen. Y una vez que uno, o sea, porque cuando uno utiliza las medias móviles, claro, uno ve el poder de las medias móviles, pero solamente incluye precio. Acá ya estás utilizando precio y volumen dentro de un indicador y aunque no es infalible, porque obviamente nunca ningún indicador va a ser 100% efectivo, te da mucha fuerza o sea, por lo que implica. ¿Sí me explico? Entonces, claro, y ahí le vamos a ver, y cuando estemos explicando estos tres, o sea, los tres ejemplos, se va a entender muy bien de lo poderoso que es utilizar el VWAP para muchos aspectos, no solamente como consideraciones de entrada, sino como proyección de target, y lo relevante que es y lo bueno que uno o sea, lo fácil que puede llegar a ser el poder utilizarla si se entiende bien y si se logran o sea, estas consolidaciones que comentó José. Bueno, y que si te pones a verlo, lo venimos hablando siempre en acciones, siempre vemos precios, nos acompañamos de volumen, tenemos episodios donde hablamos de la teoría de Wyckoff, de cómo funciona el volumen, cómo incorporar el volumen, y este es un indicador que nos habla de las dos cosas que más nos gusta, precio y volumen. Entonces, como bien dice, es el poder de combinar ambas cosas. Igual, cuando hablamos si lo llevamos no sé, quiero hacer un ejemplo práctico que la gente entienda la teoría detrás del VWAP. Si nosotros nos vamos a la calle a comprar un carro, y vemos que hay alguien que está vendiendo el precio promedio de un carro que nos guste, X carro, marca X, en $5.000. Ese es el precio promedio en la calle. Y conseguimos un carro el mismo carro, el mismo modelo, como nos gusta, pero en vez de 5.000 lo conseguimos en $3.000.
lo vamos a comprar porque vemos esa diferencia y en el momento que lo compremos y lo querramos vender más adelante, ¿cuál va a ser el precio de venta? 3.000. No, lo vamos a vender a su precio promedio. Igual que si compramos un carro, ese mismo carro, pero lo compramos en $10.000 porque no conocemos el mercado y después nos damos cuenta que el precio es 5.000, lamentablemente cuando después lo queramos vender no vamos a poder obtener nuevamente los 10.000, seguramente va a tener que ser algo más en torno a los 5.000. Entonces, dentro de esta estrategia, la base económica es el precio tiende siempre a regresar a la media y por más que te alejes hacia arriba o hacia abajo, el promedio existe por alguna razón, ¿no? Y estadística de las más básica. Entonces, bueno, la primera consideración. Entonces, la primera consideración, aquí tengo un ejemplo que se da bastante bien, donde si se recuerdan el episodio donde hablamos de soporte y resistencia, parte de esto es, bueno, vamos a identificar qué es lo que ocurre a mi alrededor. Vamos a ver, obviamente aquí no sabemos lo que estamos comenzando el día aquí. En teoría lo que viene a la derecha no lo veíamos todavía, pero lo que sí podemos ver es, si hacemos sumado, encontrar esos puntos de máximos y mínimos, esos puntos de soporte y resistencia. No sé si tú ves otros puntos que yo a lo mejor no haya visto por aquí, Arturo. No, sí están bien, están bien. También porque o sea, hay, pero más arriba y están un poco más alejados del precio, entonces no nos importa. Yo creo que importante es empezar o sea, fíjense que le estamos aplicando la estrategia para day trading y estamos utilizándola en velas de 5 minutos. Pero es importante, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, el primer análisis que hay que hacer para escoger el activo, bueno, es justamente saber las zonas de soporte y zonas de resistencia, que al final son las que van a comandar. Puedes tener, o sea, las zonas de oferta y demanda son las que son zonas importantes de precio y yo diría que se van a saltar todo indicador, entre comillas, pero a lo que voy es que eh, lo primero que hay que hacer es eso, hacer ese análisis de la acción, bueno, ver cuáles son las zonas que tengo cerca de soporte o resistencia, si puedo proyectarme hacia esas zonas y ver qué está pasando, como dice José, alrededor del precio en el que nos encontramos. Por lo menos aquí vemos cómo es que incluso yo creo que, y eso está muy bueno, yo creo que uno solamente, siempre lo hemos dicho, somos defensores del precio y volumen. Al final hay muchos indicadores, hay muchas estrategias, pero como dicen los traders en inglés, solamente el precio paga. Tú puedes tener 10 indicadores que te digan, mira, es el momento de vender, pero si el precio sigue subiendo, ¿qué vas a hacer? Siempre enfoquémonos en precio y en esa estructura que nos da el mercado. Yo creo que sea cual sea la estrategia, siempre es bueno identificar la estructura. Yo aquí lo que he hecho es, recordando también lo que dijimos en los episodios pasados, si estamos haciendo de trading, es bueno irnos a diario, es bueno identificar esas zonas de precio que me importan, zonas de precio que pueden estar o pueden causar turbulencia, pero al mismo tiempo, si el precio actual es 64.8, y este episodio lo grabamos ahorita que el precio que el mercado está abierto, por eso a lo mejor van a ver que el precio fluctúa, no me interesa identificar a nivel de day trading una resistencia en 79, porque bueno, al menos que pase un evento muy fuera de lo común, es difícil que el precio, por lo menos en este activo que me gusta, esté o se vaya a mover de 65 a 70 en el resto del día de trading. Es difícil. ¿En qué me tengo que enfocar? En lo aledaño, ¿no? En lo que está cerca a mi operativa. Por ejemplo, aquí veo que cerca de mi operativa, cerca de mi precio actual, yo estoy viendo que hay un punto aquí que ha funcionado como soporte en el pasado y a lo mejor como resistente. Entonces, bueno, ya sé que esta línea roja a lo mejor me puede hacer o puede ser importante. Después de eso me puedo ir a una vela, unas velas de 4 horas para identificar, mira, este fue el mínimo de los últimos días. Me puedo ir a una de 30 minutos para tratar de identificar bien mis máximos y mínimos. Vemos que esa línea roja en días también a lo mejor ha sido una línea donde he tenido buenos rebotes. Bueno, vamos a dejarla. Sé que ha sido importante. Y así me voy moviendo. Hasta que llegamos a la de 5 minutos porque esta es una estrategia que se mueve muy bien en velas de 5 minutos. Esta línea roja que había igual la voy a quitar porque ya está representada por este rectángulo rojo. Como habíamos dicho, la primera consideración o el primer escenario donde se usa VWAP es un escenario en el cual el precio de apertura o el precio durante la primera hora de sesión consolida en torno al VWAP. Como aquí vemos, el precio abrió, ya nos olvidamos de todo lo que ocurrió el día de ayer porque entendemos que el precio se resetea, el VWAP se resetea todos los días. Entonces comenzamos en este momento y vemos cómo el precio consolida por arriba o por abajo. No tiene un rumbo definido, no termina de explotar hacia arriba, no termina de explotar hacia abajo. Y lo que vemos en el momento, que es lo importante del VWAP, es cómo
dentro de este rango de precios, al mismo tiempo hay un volumen decreciente, volumen decreciente, volumen decreciente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este caso? Bueno, ok, ya identifiqué mi soporte y resistencia, sé que también estoy en un punto en el cual ha sido soporte, ha sido resistencia en el pasado, sé que en el momento que el precio rompa esta consolidación, que bien pudiera ser un triángulo y todo, en lo que el momento el precio rompe esta consolidación, es probable que mi target o el precio se dirija hacia un soporte, una resistencia. Como aquí vemos, yo dibujé hace un par de días, el precio mínimo que tocamos fue 62,27. Entonces, no es descabellado pensar que en el momento que el precio rompa por debajo del VWAP y rompa la estructura que ha venido haciendo durante este tiempo, el target puede ser ese mínimo anterior. Y vemos cómo en el momento que rompe, aparte que lo hace con una vela de bastante fuerza, lo hace acompañado de bastante volumen. Entonces, esta sería la primera consideración y el primer escenario y cómo se tomaría la estrategia. Un rompimiento por debajo del VWAP que rompe la estructura con un target en un mínimo anterior. ¿Qué te parece esa, Cruz? No sé, está genial. Yo más bien te iba a consultar de que ¿hay alguna consideración con que sea, o sea, porque esa consolidación que está haciendo sobre el VWAP se hace en los primeros 30 minutos de mucha volatilidad del mercado? ¿Hay alguna consideración con eso? ¿Se puede aplicar igualmente, o sea, para los otros escenarios, si ocurre durante esos primeros 30 minutos, se pueden tomar posiciones dentro de eso o igual es la misma recomendación que con las otras estrategias que conversamos? Siempre me ha gustado cuando nos mantenemos fuera del mercado los primeros 15 a 30 minutos. La apertura, por el tema que hablamos hace 2 episodios, esa volatilidad tan fuerte que tiene. Pero en el caso de las consolidaciones cercanas al VWAP, ahí me gusta mucho esperar esa media hora. ¿Por qué? Porque no tenemos un rumbo definido. Ahora, cuando nosotros abrimos con fuerza, y lo vamos a ver en los otros dos casos, cuando se abre con fuerza por encima o por debajo del VWAP, tenemos tanto momentum que si vemos una consolidación de que en 15 minutos, lo más probable, cuando tenemos un gap up o un gap down, pero cuando tenemos un gap up muy fuerte y consolidamos dentro de esos primeros 15 minutos, lo que yo siempre busco es un target por encima, comprar, porque aunque el vivo me va a decir que estoy muy por encima de volumen promedio, lo que estamos enfrente de un evento con mucho momentum que yo quiero aprovechar. Entonces, más adelante vamos a ver cómo aprovechamos dentro de esos 15 minutos esos movimientos tan fuertes hacia arriba o hacia abajo. Pero cuando la consolidación es cercana al VWAP, lo que a mí me está diciendo es que no hay un lado definido. Los compradores y vendedores no se han puesto de acuerdo y por eso estoy consolidando tan cercano al VWAP. Y en el momento que rompas, ¿qué va a pasar? Lo otro que pasa es que esta estrategia tiene como que su momento de validez o punto máximo de validez porque eventualmente, aunque yo veo mucho movimiento en el VWAP, a final de la tarde él va a estar tan aplanado que ya yo no voy a poder tener el momentum que espero, ¿no? Yo lo que estoy buscando aquí es momentum, sea hacia arriba, hacia abajo o en torno al VWAP. Claro. Sí, no, sí, a mí, o sea, hacía la pregunta por si en dado caso alguien se cuestionaba eso cuando estuviese escuchando el episodio. Ahora, igual, a mí lo que me llama la atención es que hablamos de consolidaciones sobre el VWAP, pero también no solamente es consolidación de ver un rango definido, sino también patrones dentro de eso. O sea, fíjate que justamente el rompimiento del patrón de ese, vamos a llamarlo triángulo que hay en esa zona, es justamente la que hace y la que nos da la entrada. Al igual que toda la mayoría, o sea, que todas no, sino que la mayoría de las estrategias de day trading. Fíjate que los targets son cortos, o sea, son targets es lo que tú dices, es buscar momentum, es buscar un movimiento explosivo que vaya en una dirección. Ahora, si en dado caso esa línea de tendencia hubiese sido, perdón, esa línea de tendencia, esa línea de soporte hubiese estado un poquito más abajo, la proyección puede ser más abajo y el target hubiese quizás dado un poco más. Pero nuestro primer target tiene que ser a Juri porque sí, esa zona de mínimos que ha ocurrido o sea, que ha servido como soporte en ocasiones anteriores. Ojo, y todavía aún y así, fíjate que el precio cayó un poco más y pues, pudimos haber tomado más ganancia, pero
Pero ahí ya queda de estrategia de cada quien, porque bueno, podrías vender una parte, si ves mucha fuerza en el movimiento a la baja, puedes vender una parte en ese punto y un segundo target dejarla correr con un stop loss o un trailing stop bastante corto, de forma tal de que no pierdas ganancias. O sea, me gusta bastante. Y a mí, yo creo que lo que más me llama la atención es eso que tú dices de que se va aplanando el VWAP y a medida que te vas acercando hacia el final del día, fíjate que, claro, el precio termina prácticamente cerrando muy cercano al VWAP. Ahora, ¿y qué te dice a ti o por qué no podría yo tomar o en consideración una zona? O sea, digo como estrategia de uso del VWAP, de colocarte en esos mínimos, ¿verdad? Ver alguna señal de entrada y colocarte como target una operación al long hasta el VWAP. ¿Sí me explico? Claro que sí, totalmente. Y ve Eh, que, bueno, aquí también vemos que el precio, por lo menos en este caso, mm, coincidió con o rebotó en el mínimo que ha sido soporte, el mismo tiempo con el mínimo del día, ¿no? Claro. Pero también tú tranquilamente, y ese es el ejemplo que vamos a poner ya un poquito más adelante, tú pudieras trazarte esta línea y decir, bueno, en el momento que yo ya me alejé demasiado, bueno, esa es la tercera consideración, ya la vamos a tocar. Cuando te alejas demasiado a este rompimiento, mi target natural tiene que ser el vivo, porque él termina volviendo hasta ese punto. Pero antes de irnos a esa, quiero mostrar otra vez en esta misma consideración, pero con otro activo para que no digan que solo mostramos lo mismo en cada uno, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí a Tesla, dentro de esta misma consideración, una consolidación muy cercana al VWAP, donde no tengo todavía eh, como que bien definido hacia dónde el precio va. Yo pudiera decir, mira, ve que el precio estuvo por encima, no terminó de dar una señal clara, incluso hay quien se va a una vela de 3 minutos para ver el punto de rompimiento y dice, mira, ve, el precio abrió por encima, se mantuvo muy cercano al VWAP y de repente, en el momento que él rompió por debajo de este punto, que funcionó muy bien como soporte y como resistencia, mi target natural era el mínimo del día. Lo cumplió, tocó el mínimo del día y después se aplanó y volvió a su punto natural. Esa es la estrategia, esa es la consideración básica. Tú puedes tomarla y a lo mejor enfocarte solamente en esto. Si tú ves que el precio a lo mejor abrió muy por encima o por debajo, ya la olvidas y te enfocas solamente en lo que te sea cómodo. Pero esta es la consideración inicial. Rompe por debajo, ponemos el stop por encima del vivo y por encima de la vela que rompió. Y nuestro target, bueno, un mínimo del día. Eventualmente lo cumplió sin mayor problema. Sí, no, sí está perfecto. O sea, o sea, me gusta bastante justamente por eso. Y yo creo que lo bueno de tener varias consideraciones, que eso lo vamos a hablar ya al final en la etapa final de discusión, bueno, es que justamente quizás esta estrategia no te guste mucho, pero el VWAP quizás es tan, vamos a llamarlo versátil, que lo puedes utilizar de otra forma, así como en las otras dos consideraciones. Entonces, quizás ese se adapte un poco más a tu forma de operar. A mí, por ejemplo, esta no es que no me gusta, pero no se adapta tanto a mi forma de operar. Entonces, eh, a pesar de que le veo la lógica y digo, mira, se ve excelente, se ve genial el tema de las consolidaciones, bueno, eh, yo esperaría quizás otro tipo de movimiento, ¿sí me explico? O sea, quizás buscaría otro tipo de estrategia. Bueno, pues, entonces ahora vamos a la otra consideración. Esa consideración cuando estamos por encima del precio, cuando a lo mejor hay momentum, porque tengo las dos. Lo que pasa es que la estrategia da para mucho y bueno, a lo mejor nos vamos a quedar cortos. Escríbanos si quieren un segundo episodio donde hablemos largo y tendido sobre una de las consideraciones. eh, Se da para mucho, ¿no? Siempre hay que entender o hay que buscar es que hay muchos ejemplos como para hablar, pero bueno, siguiendo con la segunda consideración, aquí la tenemos. Un momento en el vivo donde estemos esta es la segunda consideración. La segunda consideración me habla de no tanta consolidación cercano al VWAP, pero ese momentum donde, ojo, o yo esté muy por encima y yo puedo shortear para llegar al VWAP, o como bien lo decía Arturo hace unos pocos minutos, ¿qué pasa si estoy por encima, tengo momentum? Bueno, no necesariamente voy a querer shortear hacia aquí abajo, sino que si tengo momentum, yo no quiero ir en contra del momentum, quiero más bien es optimizarlo y seguir esa corriente. Entonces, por lo menos aquí ocurrió, dentro de los primeros 15 minutos, el precio
trató de consolidar un momento, no pudo y siguió subiendo. Y después consolidó y en vez de bajar, él siguió subiendo. Entonces, bueno, cada vez que esté por encima del VWAP, tengo mis dos opciones. O me enfoco en un long porque el precio tiene mucho que a donde seguir subiendo. Y si lo vemos analizando el volumen, se da en el rompimiento. El precio siguió subiendo, un patrón clásico muy bonito porque se dio un triángulo ascendente perfecto. Rompimos y compramos en ese punto en el cual rompió, o un caso donde el precio, después de que estaba por encima y había consolidado, bloqueó. Obviamente sabemos que el precio, el VWAP se aplana, bueno, voy a shortear para tratar de volver a mi punto. Aquí lo vemos incluso. El precio consolida por encima del VWAP, tenemos cierto margen por encima del vivo y digo, bueno, ok, ya estoy, ¿cuáles son mis consideraciones? Ya pasó mi media hora, estoy bastante o relativamente por encima del vivo, estoy teniendo un patrón que a lo mejor es ese pinan ascendente que me habla de un posible reverso. Bueno, ¿cuál va a ser mi target en este punto? El rompimiento por debajo, esto por encima y mi target, el vivo. Esta es la segunda consideración, un punto en el cual yo pueda shortear el mercado para volver a mi VWAP. No sé si sé que tenemos poco tiempo, pero no sé si queda alguna duda con esto, Arturo. No, sí está perfecto. A mí me parece genial porque esto, si tú lo sumas a zonas relevantes de precio, más siento que se vuelve muy poderosa de esa forma. No solamente viendo el precio viendo el precio en donde está en general. O sea, si tú tienes, bueno, una zona de precio relevante, una zona de resistencia y se te está formando este patrón o se te está formando alguna consolidación, bueno, el short que puedes hacer, bueno, tienes perfectamente el VWAP como una primera zona de target. Entonces me parece muy buena ese ejemplo. Lo que a mí me gusta de esta estrategia es que siempre el VWAP termina siendo mi punto central, ¿no? Yo todo lo enfoco en base al VWAP. Esté por encima, esté por debajo, el VWAP es el protagonista de esa estrategia. Y ahora nos vamos a la última consideración ya para cerrar el episodio, y es que cuando estamos muy por debajo del VWAP, el precio se dilató mucho, estoy muy por debajo, en lo que es situaciones estándar sería -1, -2 sigma. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, voy a encontrar o voy a tratar de ubicar esos puntos en los cuales estoy tan lejos que cuando rompa estructura, mi target tiene que ser el vivo. Obviamente no siempre va a ser así, no siempre va a ser perfecto, siempre manejando la estrategia en base a relación riesgo-beneficio. Si la relación riesgo-beneficio no está, si yo veo que ese punto de entrada versus mi stop y versus mi target me está dando una relación de 1 a 1, estoy arriesgando 1% o un riesgo para ganarme 1, bueno, no tiene mucho sentido porque entendemos que no vamos a tener la razón el 100% de las veces, jamás y nunca, no la vamos a tener el 60 ni el 70% de las veces. Eso no es de lo que se trata la estrategia. La estrategia se basa en, vamos a buscarle lógica, un poco de lógica al mercado y vamos a trazarnos objetivos que estén dentro de una relación riesgo-beneficio aceptable para que después no dé. Entonces, esta es la tercera consideración. Por ejemplo, en este caso, el mercado abre muy por debajo del VWAP con mucho momentum, consolida, sigue bajando, y yo lo que digo, bueno, ¿qué pasará si en este punto en el cual ya después de mucha caída, el precio retoma, ve que se incorpora mucho volumen? Bueno, mi target tiene que ser el VWAP. Esta es una dentro de lo que se hablaría de, a lo mejor, dentro de todavía mucho momento. No sé si aquí se ve, bueno, aquí se ve yo creo que con bastante claridad. Una vez que el precio dejó de seguir rompiendo esos nuevos mínimos, yo rompo, veo la estructura, compro en el momento en que tengo volumen y tengo un precio por encima o rompiendo este canal bajista y pongo mi target en VWAP. El otro ejemplo, para discutir los dos antes de despedirnos, es como después del resto del día, el precio consolidó bastante por debajo, tuvo este punto que fue el que discutimos en el primer ejemplo, fue una buena resistencia, fue un buen punto de soporte, el precio tocó, cayó, vuelve a caer y en este punto, ya para finalizar el día, 2:50 de la tarde, el precio rompe por encima, obviamente mi target tiene que ser el vivo, entendiendo que el vivo está aplanado y entendiendo que al final del día generalmente el precio termina cerrando en torno al vivo. Ambas me hubiese dado, incluso en este mismo ejemplo, en este mismo stop,
hubiese tenido dos entradas el mismo día. Y yo, ojo, yo vería hasta una tercera, porque yo entre la 1 y las 4, si esa zona de la línea negra es una zona de soporte, tú podrías ver, eh, podrías considerar en dado caso en ese punto, dependiendo de cómo, o sea, dependiendo de tu estrategia de volumen, podrías tomar en consideración una operación ahí. Justamente esa. E incluso cuando llegas a esa zona de resistencia, vender una parte y tu último target sería el VWAP. Entonces te podrás imaginar la mega operación que puede llegar a ser esa. Por eso yo creo que es importante, y ya como para cerrar, el VWAP es una estrategia, o sea, es una herramienta que te da una estrategia muy versátil que la puedes utilizar. Fíjense que la primera y la segunda consideración son prácticamente el contrario una de otra, una para operaciones al corto, otra para operaciones al largo. Pero es importante porque, o sea, o lo poderoso de la estrategia es que puedes utilizarlo para ambos sentidos y se adapta mucho a tu personalidad de trader. Y por eso es la idea de poder utilizar, o sea, de saber estos ejemplos, de saber estas consideraciones y poder aplicarlas para tu estrategia. Lo importante, vamos siempre, lo importante en el trading es la gestión del riesgo, y es lo más importante en esto. Hay que gestionar bien el riesgo, hay que saber las zonas importantes de precio para que no nos consigamos con rebotes a mitad del movimiento. Así que bueno, yo creo que pruébenla, utilícenla, jueguen con ella, utilícenla en demo, no vayan a utilizarla directamente sobre su cuenta, y vayan adaptándola, porque es una herramienta muy poderosa por lo que dijimos al principio, incluye precio y volumen. Así que bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar el episodio. Obviamente agradeciendo a José por sus comentarios, que él llevó como la bandera en el episodio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de trading, punto de punto trading.